Un saludo a todos y bienvenidos a otro capítulo de Vibra Viajando. Todos sabemos que Miami es una ciudad llena de contrastes y pocos lugares lo demuestran tan bien como Brickell y Little Havana. Brickell, con sus imponentes rascacielos y un ambiente cosmopolita, es el centro financiero de la ciudad, donde la modernidad y el lujo se encuentran en cada esquina. A solo unos minutos, en Little Havana, la esencia de la cultura cubana vibra en sus coloridas calles, a ritmo de salsa, sabores auténticos, aromas de tabaco y una rica historia que te transporta a otro mundo. Aunque tan cercanos, estos dos vecindarios ofrecen experiencias totalmente distintas, cada una fascinante a su manera. Sin más preámbulos, andando. Un saludo muchachos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy vamos a estar recorriendo, les tenemos varias sorpresas, un pedazo de Cuba en Estados Unidos. Después de unas pequeñas compritas, unas cervecitas para el camino, que hace mucho calor, y más que hoy no estoy de chofer, tengo a mi socio Carlito Karaoke, de Santi Espíritu para el mundo. Ahí está. Y nos vemos por el camino. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight. Cause this girl's got a hold on me. Can't break free. Now it's too late. When she's whispering in my ear, when I'm kissing her slow, I would follow her anywhere. She is you, if you didn't know. And I love you more than I ever have loved before. I ain't gonna. Pues ya llegamos a Brickell y ahora estamos, como ustedes bien saben, en la tarea más difícil que hay, encontrar parqueo. Me llevo las cajas de tipo. Vamos a ver si nos llevamos las herramientas al socio, esto le ayudamos. Ahora huequito, yo creo que sí. Yo vivo aquí todavía. Si encontramos el único aquí disponible aquí en todo Brickell. El único huequito. El único huequito en Claro que Brickell. no me gustan a mí los huequitos. Que te parquean como quieran. No, será que las puertas de los carros te quedan muy pegadas para abrirse. Llevamos. ¿Ya pusiste la aplicación? Ya, pues ya. Ahí tenemos Park Mobile, sí, pero tienes que cambiar la chapa ahí, ¿no? ¿Qué chapa yo? 26 de PVA. Ese era mi carro, Adrián, el carro de este. Ah, cara. Estás como en... Ni una mala palabra. Este es una de las zonas más prósperas de Miami. Tenemos Brickell lleno de rascacielos, de cruceros y no puede faltar de pitos de carro. Eso es un deporte. El deporte de Miami es pitarle a los carros. Y yo aquí, Adrián. Ahora les vamos a dar un pequeño secreto. Ustedes saben que hay lugares que no te permiten tomar en público a no ser que estés comprándolo en un bar, ¿no? Coges tu buen pomito de agua que no se vea. Nosotros vinimos con nuestras cervecitas baratas de Publix, ¿no? Y de Publix. Eso era del Dollar Tree. Ah, de Dollar Tree. Venimos aquí. ¡Ey! Lo que hace Adrián por raza $8. No, caballero, la economía estamos en crisis Hay que dejar los $8 para más tarde, Adrián. y la inflación está fuerte. Y que mira ya, ¡ey! Tenemos agua amarga. Aquí vamos a dar una vueltecita por Bayfront Park. El invento de Adrián de la cerveza aquí, lo único que tengo aquí es espuma. A Carlos no le ha salido muy bien porque Cada vez que chupo, lo que sale es espuma. Estamos en Biscayne Boulevard, que es la que te lleva a lo que viene siendo el Bayside y el Casella Center. toda esta parte aquí de Bayside y Brickell es considerada como el distrito financiero de Miami y una de las áreas más dinámicas de la ciudad. A principios del siglo XX, Brickell era conocido como Millionaires Row o la calle de los millonarios debido a la cantidad de mansiones frente al mar construidas por las familias más adineradas. Con el tiempo el área comenzó a transformarse sobre la década del 1970
cuando los rascacielos y los edificios de oficina comenzaron a dominar todo el paisaje. Hoy en día, Brickell es un centro financiero global. Todo esto está lleno de bancos internacionales, empresas, una creciente población de jóvenes profesionales que residen en todos estos modernos edificios. Además, Brickell también ha desarrollado mucha vida nocturna y una amplia oferta gastronómica, lo que la hace un área muy multifacética que combina negocios, residencia y entretenimiento. Mira muchachos, aquí tenemos una oferta súper especial. Aquí pagamos, venimos a los bares flotantes estos y con el vaivén mismo del mar no tenemos que comprar muchas cervezas. 2 cervezas más el vaivén, ya estamos ya listos ya para irnos para la casa con una buena nota. Ya saben. You're taking way too long, it's overtime. No lucky strikes, you're all it takes to be in my zone. So show me something, just a little sign. Yeah, yeah. I'm always ready, so just tell me when to go. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Falling into you, 'cause you're on my mind. Jump, jump on it. Put 'em up, come and show me. I guess we'll never know it. Up on it. Put 'em up. No second thoughts, just let me change your mind. Put 'em up. I guess we'll never know it. Put 'em up. No second thoughts, just let me change your mind. Change your mind. Oh. Put 'em up, yeah. I guess we'll never know my mind. Put 'em up. No second thoughts, just let me change your mind. Pues acabamos de comprar los tickets para montarnos en la Estrella. Pero tenemos a Carlito. Ay, que vaya para arriba, yo cierro los ojos, ¿ves? Tenemos a Carlito que le tiene miedo a las alturas, pero miedo de verdad. No De verdad, es- de verdad. Pero lo logré convencer. Vamos a ver, vamos a estarle grabando. Yo cierro los ojos cuando está arriba y lo vuelvo a abrir. Vamos a grabar los críticos y todo eso que va a dar en el camino. Por aquí fuimos al puntico donde nos venden y nos dieron los tickets. El precio por adulto es $19, 19 y un poco, casi $20 por adulto. Entonces ya ahora vamos a abordar. Por aquí tenemos a Carlito despidiéndose de su mujer y su hija porque dice que esta es su última aventura. No, chicos, ya. Me da miedo, pero va a ser la última aventura. No. Pues ya estamos listos para abordarnos, escanear los pasos y solo esperar a que... ¿A qué tiempo se cae una caja de esa de arriba? Dice que una vez a la semana. Dice que lo único que hay que hacer aquí es relax y enjoy. Thank you. ¿No quieres verlo? Relax and enjoy. Ay, papá, Rafaelito, no veo aquí. Las instrucciones son bien sencillas. Dice que lo único que tienes que hacer es relax and enjoy the view. Relajarte No, papá, y disfrutar la Rafaelito, vida. gato está esto loco. Yo cojo aquí los tubos de un amigo. Estoy asustado, loco. ¿Y ahora que volar? ¿Ya voy para abajo? Ya lo que ahora para bajar en caída libre. ¿Cómo hay caída libre? Mira, me estoy sudando las manos. Esto le tengo más miedo que un avión. Ya, yo no quería decírtelo, pero ahora cuando llegue al final dejan caer las ruedas completas. No, loco. A esto le falta grasa. Por aquí tenemos que engrasar los cuernos estos. Oye, esto está sonando feo. Muy parecido a la estrella del Link, lo que los vagones son del Link en Las Vegas, pero los vagones son más cortitos y en algunos vagones del Link hay un bar. Tú puedes alquilar lo que venía con bar y todo, y entonces te vas sirviendo las cosas limpias. Sí, coño, para que te relajes un poco más. Que te relajes o te acabes de marear más todavía. A mí que la fumita que tú me diste antes de ir para acá fue lo que me...
Carlito con tremendo miedo y mira la canción que le pone. Bueno, no la podemos compartir por cuestiones de derechos de autor, pero nada más y nada menos que The Final Countdown. Pero ya no me da miedo. Ya sé que tú te cabrón solo. Ya vas a hacer noticia no solo. Primer accidente, por ahí tenemos la guitarra del Hard Rock. Ese es Hard Rock Café. Por supuesto, la guitarra todavía no está bastante desvestidita, me imagino que sea un trabajo. Caballero, ahora mismo Carlito con un miedo de mar y adivinen la canción que le acaban de poner. The Final Countdown. El último conteo. Muy bueno, todo con nuestro aire acondicionado. Y el señor repitiendo las instrucciones que lo único que hay que hacer es relajarse. Y que estos vagones, hasta ahora, solo han habido 4 accidentes reportados que se han zafado los vagones. Y nos está diciendo que ahí tenemos el botón para llamar, si acaso nos da mucho miedo. Pues ya. Le tuve que aguantar la mano a Carlos porque antes de zafar la estrella salir ya quería tocar el botón. Por allá, aquello que vemos allá, es el Casella Center que estábamos hablando. Pueden ver, miren el tamaño que tiene comparado con otras secciones. Mira, ya te complacieron. Le dije a Carlito que iba a empezar ahora a tambalearlo. Que nos pararon arriba. Parece que ya están bajando la gente ya. Mira, ya te dirás. Por no digas eso. ¿Qué te pasó? ¿Pasó algo? No estaba bien, ¿sabes? Bueno, otro miedo desbloqueado, otro nivel desbloqueado. Por aquí tenemos la estatua de Cristóbal Colón, descubridor de América. Fue uno de los que cuando puso pie en la tierra de Cuba, en nuestra tierra, dijo la famosa frase: esta es la tierra más bella que los humanos hayan visto. Me pregunto qué dijera ahora Cristóbal Colón si pusiera los pies de nuevo en nuestra isla. ¿Cuáles serían sus palabras? Bueno, así son las cosas. Triste realidad de los cubanos. Aquí podemos ver bien un buen ejemplo de por qué le dicen la jungla de cemento. Increíble las construcciones que se han hecho en Miami. Ahora vamos a estar dando una vueltecita. No sé si pueden ver ahí esa línea que pasa por encima donde parqueamos el carro. Es un monorail donde pasan unos trencitos que son gratis, que funcionan en toda esta parte del downtown para aminorar el flujo de los trabajadores y facilitar un poco el movimiento por esta zona. Así que es una buena opción para cuando, por ejemplo, parqueas el auto en un lugar, poder moverte por toda esta zona sin tener que cambiar de parqueo. Aquí estamos en la parada del Choro. Pero bueno, vi un código QR que dice pague aquí, así que dice nuestro guía Carlito que esto siempre ha sido gratis, ¿no? Vamos a comprobarlo ahora. ¿Cuál es la ruta que vamos a hacer? Cualquiera. Hay uno que es el amarillo, que ves, muere allí. Está el azul y está este azulito que es dando vuelta en ciclo para que todas frijos. Entonces hacemos el del downtown. Cualquiera. Bueno, pues este va para allá. ¿Ya viste, Vicky? Vamos. Ya estamos allá adentro. Sí es gratis. No pagan a la salida que pagan. Ahora cuando nos bajemos nos dicen $55. Disfruta la vista. El guía nos dejó embarcados. El guía nos dejó embarcados porque nos bajó en una que no tiene. No, pero en esta volvemos a caer donde veis, aquí estamos aquí. Como pueden ver, esto es una sola línea que no tiene cambio de línea. Tienes que ir hasta estas, que esto, como veis, te puedes cambiar de una para la otra. Que ya no nos vamos a cambiar más. Y entonces la flecha te indica la dirección por la cual recorre, ¿entiendes? Ahora tenemos que coger aquí, subir hasta Government Center y cambiarnos en la amarilla o la lila para atrás. Para que sepa, aquí está el Versailles, aquí está la arena, que es el Casella Center. ¿Ves?
esto corre hasta aquí, que tú me decías de dónde a dónde va y va hasta aquí abajo. Tenemos el recorrido completo. Mira El Brickell. Brickell, hasta aquí abajo. When there's nothing left to say, well, the good time is over, then I'll be on my way. But I'll come around swinging when the fire's all burned out. It's hard to believe in love, so never let your guard down. Y así vamos llegando al final del recorrido. $5. Vamos a ver si nos van a cobrar $50 ahora cuando nos bajemos. Hold on. The train is departing. Get on Park Station. El borde de la plataforma. Permite a los pasajeros salir del tren antes de abordar. Don't make it right. How many times can I say goodbye till I get through to you? When time is running out and the dream Va haciendo un poco de hambre ya. Ahora tiene que dar una propina, pero yo tengo pensado que 50 kilos. Es muy gracioso, llegar casi que a Cuba, dice el socio, llegamos porque dice el Parque Alberti y hay que pagar, porque vimos el cartel de PayPal Phone de la aplicación y dice, oye, ustedes no tienen que pagar nada. Ese carro está cuidado y cuando ustedes vengan si quieren me dan una propinita. De $20 o $30. Me dan una propinita, lo que ustedes entiendan. Y entonces, pues muchachos, llegamos a uno de los lugares más icónicos de Little Havana. Siempre que el tipo lo que es un humorista que lleva en el Vamos a almorzar. Este es el lugar donde se reúne toda la diáspora cubana, todas las personas, y hay mucho debate. Hay chatinos, eso del día anterior, está rico. Entonces, por acá llegamos le vamos a enseñar Versalles. El restaurante Versalles en Little Havana, Miami, es una de las instituciones más emblemáticas de la comunidad cubana en Estados Unidos. Fue fundado en el 71 por Felipe Valls, un inmigrante cubano que llegó de Miami en la década del 60. Su visión era crear un lugar que ofreciera una auténtica comida cubana en un ambiente que evocara la nostalgia de los cafés y de los restaurantes de La Habana. Desde sus inicios, el Versalles se convirtió en un centro de vida social y política de los exiliados cubanos en Miami. Además de ser un lugar popular para disfrutar de platos tradicionales cubanos como el lechón asado, la ropa vieja y el café cubano. El restaurante también se destacó con un espacio para el debate y la discusión política. Ha sido el lugar clave para reuniones de la comunidad cubana, especialmente en tiempos de crisis o eventos importantes que se relacionen con Cuba. El diseño interior de este restaurante, con grandes espejos dorados, candelabros y una decoración que recuerda a los palacios europeos, ha mantenido su estilo original a través de los años, lo que le añade un toque de elegancia y nostalgia. A lo largo de más de 5 décadas, el Versalles ha servido no solo como restaurante, sino como un símbolo cultural y político donde los exiliados cubanos han podido encontrar un pedazo de su tierra natal. Versalles ha recibido la visita de numerosos políticos, celebridades, turistas de todo el mundo, consolidando su reputación como un hito de la cultura cubana en Miami y como la capital del exilio cubano. Su influencia y relevancia en la comunidad cubana y en Miami han convertido el Versalles en más que un simple restaurante, sino en un lugar de encuentro y un símbolo de la identidad cultural. Bienvenidos al Versalles. Según el cartel y según su bien ganada reputación, es el restaurante cubano más famoso del mundo. Ya estamos por acá. Vamos a romper con 2 coronitas. Sí. Yo la tipa me dio esta mesa para 2 y es con un socio. No era con tu novia, ¿no? ¿Está grabando yo? Vamos. Pensó que era una cosa romántica, con un amigo mío, pero ¿qué pasa aquí? No, esta mesa está muy chiquita. La mesa está muy chiquita, me voy a apretar. Se me cruzan los pies por abajo. Dime, Charlie, feliz día a los padres, este es mi regalo. No, estamos celebrando el día de los padres. Salud. Nos llegó ya el entrante ya. Unos tostoncitos rellenos con camarones, ¿no?
Ya nos trajeron aquí nuestra tradicional comida cubana. Tenemos yuca con mojo, arroz moros y cristiano, o arroz con gris como le decimos en Cuba, nuestro buen tamal cubano de maíz. Tenemos carne de cerdo asada y platanitos maduros fritos. Vamos a ver cuánto nos llega a nuestro bill y le vamos a comentar después más tarde. Como dicen muchachos, barriga llena, corazón contento. Dimos una comida de lujo. Ahora sí les voy a decir, este lugar es extremadamente popular. Muchas personas lo visitan. La comida excepcional. Los precios bastante asequibles. Pero si eres de las personas que disfruta de un trato un poco preferencial y más cortés y menos, como decimos nosotros, fraternal, quizás te gustaría ir a otro lugar, porque realmente la atención es un poco, como hay tantas personas, como realmente es un lugar muy visitado, no importa por el nombre, digamos. Quizás el trato es un poquitico impersonal, pero siempre es una maravillosa opción, sobre todo conocer el lugar que tan importante ha sido para la diáspora cubana. Y así, con la barriguita llena, ahora vamos a seguir explorando Little Havana. Ahora le dimos al socio, como decimos nosotros. Todo el socio, dime mi socio. El carrito, súper cuidado ahí. ¿Cómo está el carrito? Tiene un golpe por la izquierda y otro por la derecha. Pero le dimos 2 golpecitos, pero eso con 20 pesos se Eso con 20 pesitos ya. Y le dimos sus 5 pesitos. Así que el señor de lo más agradecido. En la lucha. Tipo me está mandando para acá. Vamos a seguir camino. Vamos a un cigar house ahora porque hay que echarse un tabaquito a los cubanos. Cigar house. Ron, botaca, sí, pero al cigar house que lo hacen ahí delante de ti y todo eso. Ese no me gusta tanto. Caminando por Little Havana. Enseguida la música empezando a sonar. Y vamos a buscar un par de cigarritos para no perder la costumbre y las tradiciones. Gracias. Y aquí tenemos Carlito, nos seleccionó nuestro... ¿Cuál es este, Charlie? Tú que eres tremendo conocedor. Yo no sé esto, Guantanamera sí, el que sabe. Guantanamera. No, tú me dijiste a mí que tú me ibas a traer a un lugar donde vendían los mejores cigarros de Little Havana. Bueno, pero... Hermano, premium. Premium. Sí. Anda. Lugar como... ¿Cuál es el nombre del lugar? Guantanamera Cigars. Guantanamera Cigars. Estamos localizados aquí en la 14 con la 8. 14 con la 8, ya saben. Es muy agradable el lugar. Muy buen ambiente. Recordar un poco la cultura que dejamos. Bueno, que dejamos no, que nos trajimos. Pues ya acabamos, la pasamos súper bien. Y vamos a ir a echar un dominó al Parque del Dominó y ahora el Parque del Dominó cerrado. Vamos a ver si es que tiene horario. mantenimiento porque por el sindicato mandaron a hacer una reestructuración.
Aquí tenemos el Parque El Dominó, o también conocido como Parque Máximo Gómez. Este es un lugar donde la mayoría de las personas de edad y los que no son de edad vienen a compartir, a conversar, a jugar dominó. Pero bueno, casualmente llegamos, chicos, y está cerrado. Teníamos esperanza de poder compartir un rato. Así que será para otra ocasión. Miren a quién tenemos ahí, Azúcar. Celia Cruz, nuestra Celia Cruz, ícono de la música cubana y de la cultura cubana. Por aquí, como ven, tenemos el pequeño Walk of Fame, el paseo de la fama de la calle 8. Originalmente se hizo para figuras de la cultura y la música cubana, pero actualmente se le han incorporado otros íconos de la cultura y la música latina. Tenemos a José Luis Rodríguez el Puma, Emilio Estefan, tenemos a Gloria Estefan. En algún lado vamos a encontrar la tuya y la mía, hay que buscarla. Nuestros gallos, que son un icono de toda esta zona de Little Havana. Aquí tenemos uno de los más insignes que tiene la bandera cubana combinada con la bandera americana. Un símbolo del hermanamiento que existe entre nuestros pueblos. Este es el centro de visitantes. Venden souvenirs y tienen un poquitico de la historia de Cuba, de los primeros inmigrantes y la historia cubana aquí en la Florida. Miren qué gracioso aquí nuestra gallina con tabaco y con sombrero. Y muy decorado y muy contemporáneo, pero tu buen Starbucks para que te acuerdes que estás en Estados Unidos. Una de las tantas paredes de la calle 8, dedicada al gran compositor y cantante cubano Willy Chirino, una personalidad en el género de la salsa y de la música latina. Willy Chirino fue uno de los niños que emigró a los Estados Unidos con el programa Pedro Pan, que ayudó a miles de niños cubanos a escapar del régimen de Fidel Castro. Su música y su voz ha sido un ícono para la diáspora cubana y ha influido en generaciones de músicos latinos. También tiene muchísimos proyectos de ayuda y de filantropía y, en fin, toda una personalidad de la historia cubana. De la historia que se conoce en otros lugares, no precisamente en Cuba. Miren a Pitbull. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Miren qué bonito Dame la comida buena, no sé cómo se llama, el mural del oso. Tenemos a José Martí. Por aquí en Little Havana llegamos a este parque que es un memorial a la invasión de Bahía de Cochinos. Que esto es muy controversial, por supuesto. Esto fue una invasión planificada por el gobierno de los Estados Unidos para tratar de derrocar
el régimen de Fidel Castro, pero tuvo su repercusión también en las mismas personas del exilio cubano, porque por aquí, por ejemplo, nos narra la historia de cómo esto cambió la manera de ver los cubanos a Miami y lo vieron como un poco más que un lugar temporal y lo empezaron a considerar su casa. Muy bonito el parque. Ustedes saben, estar en un lugar así trae ciertos sentimientos encontrados porque nosotros conocemos la parte de Cuba, la parte donde hubo una invasión, donde muchas personas murieron. Y bueno, siempre es bueno mirar las dos partes de la historia, ¿no? Por qué esas personas hicieron lo que hicieron, cada cual con sus criterios, con sus opiniones, por supuesto, y hay que respetar todo lo que piensen las personas. Pero la revolución cubana resultó no ser lo que tanto las personas pedían y ansiaban, y se encargó con los años de convertir un país bastante próspero, como todos saben, y es innegable. La pobreza existe en todos los lugares hay pobreza, ¿no? Pero esta revolución convirtió al pueblo de Cuba, como dice, el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y entonces ahora todo el mundo está viviendo en las mismas condiciones, en la misma improsperidad, con la misma falta de sueños y con la misma escasez de opciones, donde todos tenemos que ser pobres y donde no está prohibido alcanzar tus potencialidades, sean cuales sean que estas sean, ¿no? Así que siempre es bueno, se respetan todas las opiniones y los criterios, ni nada justifica una invasión, nada justifica, las personas no quieren que esas cosas sucedan, pero bueno, esas personas también eran cubanos. Todas las personas que participaron en esa invasión eran cubanos exiliados. Casi todos ellos tenían propiedades, tenían sueños, tenían que construyeron tanto con su trabajo como con el trabajo de su familia. Y estas propiedades, estos sueños, este futuro, esta prosperidad de ellos y de sus hijos desapareció un día con una señal de una mano. Quítese, 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 quítese. Y poco a poco, 60 años después, Cuba es uno de los mayores exportantes de emigrantes hacia el mundo. Capacitados y no tan capacitados. Lo bueno y lo malo, todo se está yendo de Cuba. Así que bueno, ese es mi criterio muy personal, de respeto el de todos ustedes. Yo sé que este lugar es va a traer un poco de sentimientos encontrados, pero como yo les respeto el de ustedes, les pido que me respeten el mío. Yo también tuve que abandonar mi país a riesgo de mi vida. En varias ocasiones estuve a riesgo de perder mi vida por tratar de darle a mis hijos algo mejor de lo que mis padres trataron de darme a mí toda su vida y realmente no pudieron. Seguimos. Por aquí una de las frases más insignes de nuestro apóstol José Martí: la patria es agonía y deber. Aquí tenemos nuestro mapa y yo soy, antes la región central de Cuba estaba dividida en Cienfuegos, Santi Espíritu, Santa Clara, Camagüey, se llamaban las villas. Y ahora esto se dividió en Santa Clara, Cienfuegos y nuestra provincia queda aquí, que tiene costa en la costa norte con Yaguajay y en la costa sur con Trinidad, que esta es la península de Trinidad, otro lugar precioso y turístico que no está en su mejor momento. ¿Qué ustedes creen aquí? Dice First American Tobacco Shop. ¿Será verdad? Vamos a tener que hacer una pequeña investigación. No le veo tanta cara de tan antigua ni tan popular.
Like this game is so bittersweet. I feel alive, it's so hard to breathe. Will it be over if you got what you need? Sing now, la 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 la. Sing now. Por aquí tenemos mil cosas de personalidades. Yo te quería explicar un poco, Adrián, porque yo tengo un poco de conocimiento de ello. He hecho este tour en otras ocasiones. Esto que ve acá, los shows, aquí aparece el nombre, ¿ves? Dice aquí, le dice en qué momento los shows, que fue en el 2001, ¿ves? Y entonces, unos carnavales que se hicieron en la Pequeña Habana, de hecho estuvimos en la Pequeña Habana, se hicieron unos carnavales, y entonces estuvo Beyoncé. Como podemos ver de la guitarra que usó Beyoncé en esos carnavales, no le quisieron pagar el cheque en los carnavales y acabó con la guitarra. Eso solamente pasa en Cuba. Pero eso, por eso se lo partió en la cabeza a alguien. ¿O? A ver, en realidad no fue aquí en Miami, fue unos carnavales en Santi Espíritu, un yayabo espirituano, que no le quisieron pagar, la Casa de Cultura no le quiso pagar y acabó con la guitarra. ¿Pero eso fue en la cabeza de alguien? ¿O? ¿Eso fue en la cabeza de alguien? No, ¿O? por suerte no hubo nadie afectado. Ahí está la guitarra. Ya tenemos ahí un poco de historia ahí según nuestro historiador Carlos. Y así, muchachos, de una manera bastante inusual, desde la terraza del Hard Rock Casino en Seminole en Miami, nos vamos despidiendo de esta aventura. Espero que les haya gustado mucho. Y si han llegado hasta aquí, por favor recuerden, apoyen al canal, suscríbanse, regálenme sus comentarios, regálenme su like, compartan. A ver si podemos seguir haciendo este tipo de aventuras y compartiéndola con todos ustedes. Un abrazo.